Este es uno de los videos más esperados de mi canal. Te voy a revelar los 10 mejores altavoces autoamplificados del mercado de sonido profesional, entre $799 y $899 americanos. Todos son unos pesos pesados en su rango de precios. Son unas bestias con un sonido descomunal. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados de YouTube, y en este video asumo el gran reto del ranking de los 10 mejores altavoces autoamplificados entre $799 y $899. Comencemos. Con Víctor Córdoba, somos Sonido Bestial. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. Este es nuestro cuarto video con relación a este tema. Si deseas altavoces como el Electrovoice Z LX15P, el EON 615, el DAS Altea 415, DB Technologies Opera 15, debes suscribirte a mi canal para poder ver los 3 capítulos anteriores. Entramos al 10º puesto. Este puesto va a ser polémico. A mucha gente no le va a gustar dónde quedó posicionado este altavoz. Tenemos la americana QSC K12.2. Altavoz diseñado en Costa Mesa, California y fabricado en China. Es el altavoz en este rango de precios mejor posicionado en el mercado, por eso su valor en este rango de precios. Como su diferencial es la cobertura de 75 grados en vertical y horizontal. QSC, al recibir sugerencias de sus usuarios, decidió aceptar el procesamiento en pantalla LED como lo venía haciendo su dura competencia Electrovoice, con un menú de muchas más opciones y de entrada de alta impedancia para conectar instrumentos en el canal 2. Se destaca su ecualización para que funcione como monitor de estudio y cabina para guitarra eléctrica. El parlante a 2 ohmios de 12 pulgadas y de bobina de 2.5 pulgadas construido por Celestion no presenta la mejor sensibilidad de su clase. Para las altas frecuencias tenemos un driver en neodimio con un diafragma fabricado en PELT de 1.4 pulgadas. Le ofrece a usted un sonido muy claro. Tiene una estética bastante bien cuidada debido al acabado de su plástico ABS, que al mismo tiempo es su debilidad. Me gusta la salida XLR que tiene en sus 2 canales de entrada y en la salida principal. Esto permite hacer conexiones de forma creativa acorde a alguna necesidad específica que usted tenga de envío de señal de sonido profesional, ya sea una cámara de video, a una consola o a otro altavoz. Me gusta mucho el doble puerto de inclinación para tener un sonido más dirigido hacia el público y evitar que haya reflexiones con los techos. Como monitores de piso pueden ser funcionales. Los 132 decibeles que asegura la marca es un dato calculado y está muy lejos de ser real, ya que se hace con la fórmula basada en los watts 2000, que son los que promociona la marca. A la hora de compararse con otros altavoces de este rango de precios, es la que menor SPL tiene del grupo, o sea, la que menos fuerte se oye. Hubo un gran lote de fabricación en el cual la condensación dañaba los amplificadores, por lo cual se recomienda prenderlo de vez en cuando para eliminar este inconveniente. Me gusta muchísimo el control que tienes del canal C, donde puedes ingresar con un jack de 3.5 milímetros, pero en la actualidad ya muchos de este grupo tienen conexiones más certeras como el RCA y Bluetooth 5.0. Es obligatorio que consigas unas buenas fundas de transporte, ya que la carcasa ABS se raya con mucha facilidad y es de menos resistencia que el polipropileno que proponen otras marcas y la madera. Eso sí, es destacado la calidad de sonido en los graves que da este altavoz. Me gusta muchísimo que la actualización de software sea posible en este altavoz, pero se hace de la forma más engorrosa que se pudieron imaginar, quitando un botón e insertando un cable USB, conociendo que la competencia utiliza la conexión Bluetooth para descargar el software mediante una aplicación y hacerlo de forma fácil, rápida y sin arriesgar la integridad física del altavoz. Lo más importante y lo que más le gusta a todas las personas que han comprado este altavoz son sus 6 años de garantía, donde la cobertura está extendida en casi todos los lugares donde se vende. En algunos mercados de países latinoamericanos el costo puede llegar a ser alto. Está en este lugar debido a que es el altavoz de menor rendimiento del grupo y su antecesor, la K12, era de mucho mejor sonido.
Suscríbete a mi canal si quieres conocer en detalle cada uno de estos altavoces que estamos nombrando. En el puesto número 9 está la empresa que más se preocupa por los músicos en el mundo. Es la número 1 en lo que tiene que ver con equipos para música, instrumentos y demás, que es Yamaha. Tenemos la serie DXR MK2. El fabricante se ha apoyado con Celestion en el driver de 1.75 pulgadas el PELP y el altavoz de graves de bobina de 3 pulgadas ha utilizado de la marca estadounidense Eminence, bajo pedido en su fábrica en Indonesia. Me gusta muchísimo la calidad de audio a bajo y moderado nivel. Su especialidad para estos altavoces es para sonido en vivo. Una gran ventaja que aprecio es que puede utilizarse como monitor de piso en ambos sentidos. Presión máxima declarada por el fabricante 134 decibeles. Como Yamaha es dueño de Nexo, aprovechó esta alianza para mejorar esta versión con respecto a la primera. Tiene 3 canales con control independiente. Esperamos que el tercer canal pueda hacerse una conexión con Bluetooth 5.0 como algunos de los que están más arriba de esta lista. Vamos a hablar de algunos aspectos que hemos encontrado. Cuando el altavoz Yamaha es exigido, el limitador tiende a distorsionar bastante el sonido. Es bien sabido que Yamaha es especialista en consolas, pero en acústica y en altavoces autoamplificados le hace falta mucho desarrollo, ya que este altavoz en ciertos lugares la inteligibilidad puede ser un poco por debajo de lo normal dentro de este grupo. La carcasa ABS presenta un hermoso diseño, pero esta es un poco menos fiable que el polipropileno y que la madera. Varios amigos suscriptores se han quejado de la fiabilidad de la carcasa de este altavoz. La serigrafía en la parte trasera del altavoz donde están los controles es la menos amigable y puede inclinarse hacia el público debido a su puerto de doble posición y puede utilizar accesorios para que esta pueda ser colgada en la pared. En el octavo puesto tenemos una marca que es leyenda con más de 70 años de experiencia, JBL, con su PRX 815W. Viene alimentado con el amplificador Pascal S Pro 2, donde sale 500 watts para su parlante de 4 ohmios Differential Drive, que posee 2 bobinas que permiten la máxima excursión y calidad de audio posible a máxima potencia, permitiendo unos bajos poderosos a pesar del reducido tamaño de la caja. Los otros 500 watts van para un driver de 1.5 pulgadas en diafragma anular, que hace que dé un sonido muy rico en frecuencias altas y muy natural. Es una caja en madera, lo cual diferencia a otras del grupo que son en polipropileno o ABS. En México y en Perú, esta caja es extremadamente popular y se usa mucho como monitor de escenario. La recomiendo muchísimo para sonido en vivo y DJs. El altavoz encontramos que es extremadamente confuso de operar, de tal modo que obligatoriamente tengas que utilizar una aplicación que a veces presenta muchos problemas para conectarse. El LED Limit, que está en la parte trasera, alumbra de color amarillo, es tremendamente confuso de entender. Con la aplicación debes modificar obligatoriamente el preestablecido de alta entrada de ganancia, ya que esto hace que la señal entre exageradamente fuerte y el altavoz entre en clip, estando a un volumen extremadamente bajo. Una vez esto se corrige, ya puedes subirle al máximo de la ganancia del canal para desarrollar todo el potencial de este altavoz sin problemas y que el limitador solamente se encienda para cuidar de algunos picos. Los 137 decibeles que asegura su publicidad y que es la más potente de su clase no es del todo cierto. No todos son cosas malas. Su amplificador Pascal presenta muy buena estabilidad con la electricidad con respecto a la serie superior SRX. Y este mismo amplificador lo utilizan otros altavoces de su competencia mucho más costosos. Su conexión Wi-Fi permite conectar la aplicación SRX Connect para ecualizar, hacer cualquier cantidad de procesamientos y actualizar el altavoz. Esperamos que en próximas actualizaciones JBL se preocupa por hacer un producto más fácil de usar. El soporte técnico en Latinoamérica en algunos países deja mucho que desear. Si te gusta lo que estás viendo en este video, suscríbete y activa las notificaciones. Y gratis, YouTube te enviará cuándo será nuestro próximo estreno y en el momento en que estamos haciendo el lanzamiento. Vamos ahora a ver una marca española que me gusta muchísimo y es muy respetada en el sonido en vivo en nuestro país Colombia, Das Audio, con la Das Altea 715A. Tiene muchas características, entre ellos una construcción en polipropileno
con plástico reciclado, así que DAS se preocupa por el medio ambiente. 5 años de garantía está ofreciendo ya sus equipos. Diseñada y ensamblada en España, aunque no sé por qué dice Made in China en la parte de atrás. La puedes poner en ambos sentidos para utilizarse como monitor de escenario. Tiene muy buenas funciones. Está la aplicación DAS Link, en el cual puedes controlar una caja, todo el procesamiento que realizas en la pantalla LCD con el menú DSP, y con el DAS Link Room Manager puedes controlar hasta 16 altavoces de la serie Altea y Vantec. La aplicación me hubiera gustado que se fusione con una sola. En sonido en vivo quizás controles las 16 cajas desde tu consola o utilizando esta práctica aplicación. Utiliza el aclamado amplificador Pascal T2 Pro 500 watts que amplifica el parlante DAS 15FB4 con una bobina de 3 pulgadas que tiene excelente sonido medio grave, que da unos bajos con muy buena pegada y excelente presencia en los rangos medios. Las altas frecuencias la tenemos con un conductor con imán de ferrita que tiene un diafragma en polímeros de alta tecnología de solo 1 pulgada M28. Puedes poner tu música favorita con 2 altavoces de esto gracias a la tecnología TWS. Sin cables transmite música estéreo a 2 altavoces. La ventaja del amplificador Pascal es su buen cuidado con la energía eléctrica. Me gustó mucho esta iniciativa de la empresa DAS Audio, inspirada en los altavoces procesados como los Electro Voice ZLX, que fueron los pioneros en este aspecto. Este altavoz tiene un sonido potente, pero la queja de muchos usuarios es que el limitador empieza a trabajar demasiado rápido a comparación de sus competidores. Su sonido se ha hecho lo más uniforme y plano posible, perfecto para presentaciones en vivos, lo cual a su vez puedes llegar a ser una desventaja desde donde lo mires, ya que el resto de los competidores puedes llevar un altavoz sin necesidad de subwoofers para eventos pequeños. 1500 watts pico, 132 decibeles máximo de presión sonora. Así es el DAS Altea 715A. En el puesto número 6 tenemos un altavoz que es muy famoso y a la gente le gusta mucho. Es el Turbosound IQ15. Con una estructura ABS, presenta la reunión de los mejores de su categoría, sin ser del todo auténtico, pues su estructura se parece a la de una QSCK12. Algunas simulaciones imitan la LX115, la JBL PRX, DMP Audio-Technica, algunos modelos, y Meyer Sound UPA 40. Usándose como gancho proporcional de que vas a tener todas esas cabinas incluidas. Diferencial que tiene es que puedes utilizar un cable de red para conectarse por el puerto Ultranet y controlar desde tus consolas Behringer y Midas este altavoz y poderle hacer el envío de señal y de procesamiento. Presenta doble poste de inclinación y puntos M10 para poderse colgar y lograr una cobertura uniforme. El procesamiento Clartechnic está presente en este altavoz para que hagas ajustes acorde al escenario y situación de una forma muy fácil de hacer. Me gusta muchísimo la conexión Neutrik PowerCon para seguridad, aunque esto es un arma de doble filo, ya que está tan bien ajustado que si te enredas en ese cable y se puede caer provocando un accidente. Es un altavoz de un excelente sonido, una estética muy bien cuidada y es bastante visto en algunos riders técnicos como monitor de piso. Los componentes son fabricados por ellos mismos en el Reino Unido y ensamblado en China. Los 2500 watts pico solamente se utiliza para impresionar. Realmente lo que debes tener en cuenta son los 132 decibeles pico que alcanza este altavoz. And I can't even feel it because the voltage is not high enough. Les recuerdo que si buscas la ZLX, la de 1615, la LE System ICOA y otros altavoces, haz clic en este enlace para que vayas directamente. Antes de este video hay 3 episodios más en los cuales puedes consultar, así que suscríbete para nuestros próximos episodios. En el puesto número 5 tenemos una marca alemana que ha dado mucho de qué hablar en América Latina en este año. Es la HK Audio Linear 3 115 FA. Impacta por su diseño agresivo y sólido.
construida en MDF de 16 milímetros y acabado de pintura similar a las marcas alemanas costosas como D&B Audio-Technik. Utiliza el mismo amplificador poderoso de 1200 watts usado en la HK Audio Linear 5 LTSA, que alimenta un parlante de 15 pulgadas marca Sika Low Speakers, al igual que un driver pequeñito de 1 pulgada de la misma empresa. La calidad de sonido es sensacional, los graves son potentes y puede llegar hasta 135 decibeles máximos con ruido rosa, según el fabricante, y algo cerca de quien va a quedar de primero en esta lista. Su desventaja pueden ser los 28 kilos de peso, pero para usted psicológicamente te dé la confianza de que es de calidad y potencia. Este altavoz evita de cualquier modo las reflexiones con los techos, ya que tiene una inclinación de -3 y -7 grados. Cuando coloques este altavoz sobre un trípode, debes pedir ayuda. Utiliza con precaución las conexiones a la energía, ya que por no ser voltaje automático tiende a ser sensible a los cambios bruscos de este. El altavoz no puede utilizarse como monitor de piso. Potente, gran sonido y diseño agresivo, ese es el HK Audio. Mackie fue pionero en su clase con el altavoz SRM 450. Ahora se viene con la nueva versión, la SRM B-Class. Y en el cuarto puesto tenemos la SRM B-Class 215. Y Mackie se vino con todo y en serio con este altavoz. Tiene un diseño espectacular y su parte frontal presenta 2 LED enormes que cambian de colores. Es único en esto en su clase. Tiene doble inclinación y 3 puntos de colgado para dar mejor cobertura. Como en las versiones anteriores, sobre todo la SRM 450 versión 2, su fuente de poder era el punto débil. Ahora se ha fortalecido con un amplificador Pascal T2 Pro, donde 500 watts van para el parlante fabricado por Celestion con una bobina de 3 pulgadas. Es enorme el imán que tiene. Celestion por encargo diseñó el driver de alta frecuencia, en el cual es alimentado por 150 watts. Es bastante agudo y el sonido es muy claro, y diafragma de 1.4 pulgadas en PELT. Ayudados con la experiencia de EAW, crearon una corneta que evita las resonancias. Resultado de esta alianza, ya que a EAW ya pertenece a RCF, salió el procesamiento de señal avanzado que tiene, tanto en la pantalla trasera como en la aplicación desde celular. Dentro del menú se encuentran cosas tradicionales. Las diferencias las observo al poder monitorizar temperatura y otros parámetros importantes, y que cualquier altavoz podemos procesar debido a la salida, que esta tiene un corte de crossover muy espectacular. Puedes conectar 2 altavoces para formar una consola de mezclas más grande y al mismo tiempo transmitir música a los 2 simultáneamente. Es el altavoz de este ranking el que más funciones tiene. La calidad de sonido de este altavoz es muy buena, aunque no tiene una respuesta de frecuencia plana y se nota cuando se compara con el top 1 de este ranking. Algunos presets, como el de monitor, tienen unos recortes de frecuencia bastante agresivos. La presión máxima sonora o volumen máximo son 135 decibeles según el fabricante, pero experimentaciones realizadas están lejos de ser eso cierto. A pesar de esto, me gustó muchísimo que en máxima potencia el sonido se oye limpio y claro. Los puertos de ventilación de esta caja son gigantescos, cual proporciona unos graves profundos y muy potentes. Es un gran altavoz. Si tuviera una respuesta de frecuencia más uniforme y un poco más de SPL, estaría más adelante en este ranking. Llegamos al top 3 y no se te olvide suscribirte y que te llegue automáticamente el aviso de nuestro próximo video, que va a estar todavía mejor. Y prepárese para el top 3, que está de infarto. Get electrocuted. Y muchos me dicen, es que a Víctor no le gusta la RCF. Pues no, señores, se equivocan. Presentamos la RCF ART 915A. RCF atacó varias cosas que eran importantes para seguir avanzando en este mercado. Primero y más importante, cambió el aburrido y monótono diseño que tenían las 700. Y lo más curioso es que el nuevo diseño se parece muchísimo al Electrovoice Z LX15P. ¿Será que me escucharon? ¿Será que eso les dio ideas? Porque en los videos anteriores les di durísimo por ese diseño. Como cosa rara, este altavoz está alimentado por un amplificador Pascal similar al que tiene la marca JBL, donde tiene unas reservas de potencia de 1000 watts continuo y 2000 watts pico.
Estoy seguro que para bajas frecuencias van 500 watts y para altas frecuencias van 150 watts en vez de decir lo que declara el fabricante. Te estarás preguntando por qué todos los fabricantes quieren con Pascal. Primero, porque la calidad de sonido es excelente y segundo, porque regula maravillosamente bien los voltajes inestables y es voltaje automático. Alimenta un driver de 1.75 pulgadas con diafragma de Kapton, que es utilizado en las bobinas de los altavoces y presenta una excelente claridad en las altas frecuencias, dejando atrás el sonido estridente y a veces fastidioso de anteriores versiones. En el altavoz de bajas frecuencias tenemos uno de 15 pulgadas con imán en ferrita de bobina de 2.5 pulgadas, presión sonora máxima de 131 decibeles, sonido limpio hasta finalizar el volumen total. Una novedad importante que presenta esta caja es que dentro del altavoz hay una abrazadera que conecta las 4 paredes, evitando resonancias y vibraciones extrañas cuando esté a máxima potencia, llamada Embrace. La caja está construida en polipropileno así como la de Mackie y presenta una protección y una dureza superior al ABS. Meto aquí la cucharada para presentar el modelo en madera, el NX915A. Exactamente los mismos componentes y amplificador en caja de madera para una mejor acústica y calidad de sonido. La presión sonora es exactamente la misma. Pesa 26.6 kilos, 4 kilos más que la versión en plástico. La calidad de sonido de este altavoz es maravillosamente bien, superando en calidad de sonido a sus predecesores. Es extremadamente fácil de utilizar. No sé cuándo le pondrán un filtro pasa alto a sus altavoces, ya que esto es importante para utilizarse con subwoofers. Al parecer, obligatoriamente necesitaremos de una consola externa para utilizar un micrófono, a diferencia de los demás competidores. Los presets básicamente es para que lo utilices como DJ para sonido en vivo y monitor de piso. Este es el nuevo RCF y van por buen camino, hecho en Italia. En el segundo puesto, sin movernos de Italia, encontramos una marca que a muchísima gente ha sorprendido gratamente y es un altavoz construido en serio. Es el FBT ProMax 114A. Es una joya invaluable de esta marca italiana. Su gran diferencial es que su altavoz es de 14 pulgadas, así que viene en un tamaño similar al de 12 pero produce bajos como si fuera de 15. Interesante concepto. La bobina es de 3 pulgadas con imán en neodimio, construida por B&C Speakers, la mejor empresa de altavoces del mundo posiblemente, y el controlador para altas frecuencias es de bobina de 2.5 pulgadas hecho en un polímero de alta calidad, también hecho por B&C Speakers. Alcanza la increíble presión sonora de 135 decibeles y es el más ligero del grupo con 17.5 kilos. 700 watts para el parlante y 200 para el parlante de alta frecuencia. En la parte trasera tiene varias entradas y una pantalla con un botón de procesamiento para que puedas escoger el modo acorde a las necesidades, que puede mejorar la calidad y la navegación se vuelve a veces lenta y engorrosa. La calidad de sonido es espectacular. Le falta un poco de graves en comparación con el primer lugar, pero suena muy bien. Fácilmente comparable con altavoces mucho más costosos. La estructura de la caja es en polipropileno, una textura corrugada y granulada, y quizás esto le quite esa presencia y potencia en los bajos más profundos. Si no conocías la FBT italiana, aquí está y es un producto hecho en Italia. Gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Presentamos el top 1 para esta categoría. No se te olvide suscribirse y activar las notificaciones para que te llegue gratis a tu celular el próximo episodio de esta serie. Un altavoz que desbancó en ventas al Rey QSC K12.2, el más vendido de la categoría y el mejor calificado del mercado en este rango de precios, y ganó un reconocimiento muy importante en el año 2017 como la mejor serie de altavoces. El EKX15P se hizo con el objetivo de llenar el espacio del mercado entre el rango del LX al ETX. La caja está construida con abedul báltico contrachapado de alta calidad y una cobertura preciosa en pintura llamada EVCOAT.
Tiene un peso de 25 kilos aproximadamente. Presenta un DSP con una pantalla y con una perilla en el cual podemos escoger las opciones. Presenta el mejor control de la categoría. Si se jactan por el procesamiento que son los líderes, es cierto, ninguna otra compañía se le compara en este aspecto. La presión sonora que alcanza este altavoz es absurdamente fuerte. Sí alcanza los 134 decibeles declarados por el fabricante. El sonido es bastante agradable, muy definido, los instrumentos se escuchan con claridad, le hace falta algo de definición en las frecuencias super altas y curiosamente su serie inferior LX200 lo resuelve mejor. El altavoz se fabrica en México, China y Alemania, los tres con el mismo control de calidad. Con estos altavoces y los subwoofers fácilmente puedes hacer eventos medianos de muchas personas, aunque no tengan los avanzados filtros FIR y otras tecnologías para optimizar la fase, se escucha maravillosamente bien, tal como el FBT que está de segundo lugar. Electro Voice tiene la enorme ventaja con respecto a otros fabricantes, excepto RCF, de que todos sus componentes los hacen ellos mismos, por los cuales tienen control de las interacciones de cada uno de ellos. La cobertura lateral y la inteligibilidad en lugares de difícil acústica es muy buena. El ventilador de velocidad variable funciona en el momento preciso para cuidar tu altavoz. El componente de baja frecuencia tiene bobina de 2.5 pulgadas y el de altas frecuencias es en titanio de 1.5 pulgadas. El amplificador construido por ellos mismos, 600 watts para el bajo y 150 para altas frecuencias. Este altavoz es perfecto para cualquier uso donde necesites presión sonora, en vivo, DJ, para discotecas, lo que quieras. Dentro de las desventajas es que la marca no presenta, por así decirlo, una garantía de mucho tiempo de duración. Máximo son 3 años. Pero el soporte técnico en general en muchos países es excelente. Y este es el ganador de esta categoría, el EKX 15P. Para finalizar, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito. Ya vamos a llegar a los 50,000 suscriptores y no saben lo feliz que me han hecho durante este tiempo. Hay algunos modelos que se me han escapado en revisiones anteriores y se deben a que están bastante escasos y son difíciles de conseguir, como es el LD System Stinger G3, que tiene un rendimiento similar a los de esta categoría pero por un precio más comedido, pero está bastante escaso y no está disponible en todo el mundo sino en algunos lugares. DB Technologies Opera Única es un gran altavoz bastante difícil de conseguir. No lo veo tan disponible en almacenes. Quisiera ver más interés de parte de la marca para llegar a más mercados con este altavoz que tiene buenas opciones y un gran sonido. Para FBT tenemos la Ventis 206, que es un sistema en columna discreto, pequeño, se ve fácil de utilizar y tiene una buena presión sonora. Se ve bastante discreto y parece que es un sistema que puede armarse con otros componentes para hacer uno más grande. Y por último tenemos la joya escondida de Peibey, un altavoz maravilloso en todo aspecto, que es el RBN 112, en el cual se quiso diferenciar de todo el mundo con su difusor y driver en cinta. Y sobre todo lo bonito y estético que se ve esa iluminación de color azul. El tiro largo es tremendo y la apertura de 110 grados lo hacen único en su clase. Debería venderse mucho más para que la gente lo aprecie y lo valore mucho. Si gustas ver nuestro primer episodio, haz clic acá. El segundo, puedes hacer clic acá. El tercero, el de antes de este, haz clic acá. Y si no, suscríbete.